gracias a Dios que una vez más, un domingo más, podemos estar juntos, hermanos, cada vez más cerca y que estemos todos otra vez reunidos. Pero por mientras, vamos a alabar a Dios ahí desde nuestras casas y vamos a decir que el Señor nunca nos va a soltar. ¿Listos? Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Amén. Él nunca nos va a dejar. Y en su palabra encontramos sus promesas. Y ¿sabe qué? La ley de Jehová es perfecta. Su palabra es perfecta. Vamos a cantar: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal.
los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Amén. Buenas tardes, hermanos. Qué gran bendición poder estar nuevamente con ustedes, poder llegar hasta sus hogares, poder llegar hasta cada uno de ustedes, hermanos. Es una gran bendición. Nuevamente le damos la gloria y la honra al Señor. Esperamos que usted haya cantado las alabanzas con todo gozo, con todas sus fuerzas, con toda alegría, sabiendo que lo que estamos haciendo es alabando y glorificando el nombre del Señor. Hermanos, siempre le animamos a eso, a que usted cante las alabanzas con todas sus fuerzas. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por alabar el nombre del Señor, y ahora por disponernos a recibir de su palabra. Ojalá que usted ya tenga su corazón preparado para recibir de la palabra del Señor. Una vez más, gracias, hermanos, gracias de verdad por estar con nosotros. Esperamos ser de gran bendición en esta tarde para cada uno de ustedes. Hermanos, antes de empezar con la predicación de esta tarde, yo quisiera pedirle que usted incline su rostro, que cierre sus ojos y que vayamos a la presencia de Dios. ¿Está bien? Que vayamos a la presencia de Dios, que le pidamos a Él una vez más que sea Él el que nos hable, que nos guíe, que nos exhorte, que nos enseñe a través de su palabra. Hoy tenemos en esta tarde un tema también muy especial, un tema acerca de la fidelidad de Dios. Pero antes, otra vez, antes de hablar de ese maravilloso atributo de Dios, de la fidelidad de Dios, quiero pedirle para que usted incline su rostro ahí donde usted está. No importa dónde usted esté, puede ser que usted esté en su hogar, con su familia, que esté solito, que esté en su trabajo. No importa dónde usted esté, por favor incline su rostro, cierre sus ojos y vayamos al Padre Celestial en oración en este momento. Por favor, oremos. Dios, una vez más, en esta tarde, en este precioso domingo que usted nos ha regalado, le alabamos, le glorificamos y le exaltamos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en su santo nombre. Señor, de estar unidos en un solo espíritu, con un solo sentir, con un solo propósito, alabarle y glorificarle a usted. Y también, Dios, ser edificados a través de su palabra. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque usted nos ha bendecido. Usted está con nosotros. Señor, usted es fiel, como ya casi vamos a verlo en su palabra. Dios, gracias por esto. Y gracias, Señor, por darnos en este momento la oportunidad de recibir su palabra. Señor, instrúyenos. Señor, que sea usted el que nos instruya, que sea usted, Dios, el que nos guíe, que sea usted el que nos enseñe directamente. Señor, que usted nos hable
a nuestro corazón, a nuestras vidas. Señor, si hay algo que debemos mejorar o implementar en nuestras vidas, que así sea. Ayúdenos, Señor, a ser no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por el tiempo de cantos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de congregarnos, aunque sea de esta manera. Gracias, Señor, porque estamos unidos para darle la gloria y la honra a usted. Gracias, Señor, una vez más. En esta tarde le damos, glorificamos a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar viendo un tema diferente al que vamos a estar desarrollando los domingos en la mañana. Vamos a estar desarrollando dos temas, ¿verdad? Como vimos en la mañana, vamos a estar hablando de la gloria de Dios, pero en las tardes vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios. Escúcheme, vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios. Un tema maravilloso, un tema lindo, y esperamos que usted pueda ser edificado grandemente. Hermanos, nuestra fe necesita ser edificada, ¿verdad que sí? Cada vez más necesitamos crecer en la confianza plena en Dios. Nuestra fe tiene que ser fortalecida, por supuesto que sí. Y vamos a ver, hermanos, en esta tarde prácticamente un solo versículo. Prácticamente solo vamos a desarrollar un solo versículo. Y para eso le pido que vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo número 7, por favor. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 9. ¿Está bien? Vamos a estar prácticamente desarrollando solo este versículo. Pero yo quiero que usted se concentre, que usted y yo podamos prestar toda la atención a lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde a través de su palabra. ¿Está bien? Busque por favor el capítulo 7, una vez más, de Deuteronomio, versículo 9. Vamos a ir a la palabra de Dios. La Biblia dice así, una vez más, repito la cita bíblica, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice la Biblia de la siguiente manera: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo leemos una vez más, hermanos, por favor. Dice la Biblia, Deuteronomio 7, 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, en medio de un mundo en caos, en medio de tanta crisis, en medio de esas crisis que se levantan día a día, ¿verdad? Cada día que pasa se levanta una crisis diferente. Estamos viviendo, hermanos, tiempos de incertidumbre en nuestro país, por ejemplo. Vemos las manifestaciones, vemos los bloqueos, vemos todas estas cosas. La gente se está tirando a la calle, quejas contra el gobierno, pleitos, encuentros entre los policías y la gente del pueblo. Es algo muy triste. Y sí, vivimos en un mundo en medio de un caos, de una crisis en medio de tanta enfermedad también. Crisis en la parte de la salud. Vivimos en medio de muchas enfermedades. Usted y yo lo sabemos, viviendo en medio de una pandemia, ¿verdad? Como muchos lo han dicho. En medio del coronavirus y todo este virus que conlleva muchísimas cosas. En medio de la dolencia. Tal vez muchos en medio de la necesidad.
Sí, de la necesidad económica, la necesidad de alimentos, la necesidad de abrigo, en fin. Muchos en medio de escasez y sí, incertidumbre. Hermanos, en medio de este mundo lleno de caos, los hijos de Dios, escúcheme, los hijos de Dios debemos descansar en los benditos atributos de nuestro Padre Celestial. Escuche, en medio de tanta crisis, en medio de tanto caos, en medio de tantas cosas que día a día se levantan, nosotros los hijos de Dios debemos descansar en los benditos y maravillosos atributos de nuestro Padre Celestial. Y saben, esta mañana, en esta tarde, como ya le dije, vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios. Uno de los atributos de Dios que debe llenar de paz, confianza y tranquilidad nuestras vidas. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación difícil en nuestras vidas, la fidelidad de Dios, ese maravilloso atributo de Dios, la fidelidad de Dios, debe llenarnos de paz, de tranquilidad y de confianza en Él. Como acabamos de ver, el capítulo 7, versículo 9 de Deuteronomio nos habla de esa fidelidad. Nos habla acerca de esa cualidad, de ese atributo de Dios, de su fidelidad. Y como hemos orado, hermanos, le hemos pedido a Dios que sea Él el que nos dirija. Vamos a ver, hermanos, poco a poco este versículo. Solo un versículo vamos a desarrollar. Solo un versículo vamos a estar desarrollando. Pero yo espero que usted esté preparado para que Dios le hable en esta tarde. La Biblia dice, empezando el versículo 9 del capítulo 7 de Deuteronomio, dice: conoce pues. Esas son las dos primeras palabras de este versículo y es lo primero que vamos a analizar. Primeramente, hermanos, si revisamos un poco el contexto, ya saliéndonos un poquito del versículo, pero revisando el contexto, y tal vez no lo vamos a hacer en esta tarde, pero espero que usted pueda hacerlo en su hogar, pueda hacerlo en su casa, pueda hacerlo usted solito. Revisar el contexto. Al revisar el contexto, hermanos, en el cual se encuentra este versículo, este pasaje, nos damos cuenta de que Moisés está hablando. Es Moisés, aquel gran líder, aquel siervo de Dios, está hablando con el pueblo de Israel. En la mañana estábamos viendo, ¿verdad?, el tiempo donde Moisés, este líder, este gran líder, lleva al pueblo de Israel fuera de Egipto. Y reciben el maná y ven la gloria de Dios y todas estas cosas. Por aquí, hermanos, durante ese tiempo, porque ahí está Moisés hablando con el pueblo de Israel. Sí, ya tal vez con otra generación, con la generación que estaba a punto de recibir la tierra prometida, ¿verdad? Con una nueva generación. Pero ahí está Moisés hablando con el pueblo de Israel. Si usted y yo revisamos bien el contexto, nos damos cuenta que Moisés les está hablando acerca de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, de todas las cosas que debían hacer y de la obediencia absoluta a estos estatutos para alcanzar la bendición de Dios y la prosperidad en sus vidas. Sí. Es en medio de este ambiente, es en medio de esta conversación, en medio de esta exhortación tal vez de Moisés hacia su pueblo, que nos encontramos este versículo. Y si leemos
del capítulo 7, los versículos 6 al 8, nos damos cuenta de que Moisés le habla a estas personas, le habla a este pueblo de Israel para decirles que sí, que era un pueblo, o que son, porque lo son en este momento todavía, que son un pueblo santo, apartado por Dios. Si vemos el versículo 6 al 8, eso es lo que Moisés habla con aquel pueblo. Y les dice: ustedes son un pueblo santo, ustedes son un pueblo escogido, ustedes son un pueblo apartado para Dios. Pero no lo son por ser fieles. No lo son porque ustedes son muy cargas, porque ustedes son muy buena gente, porque son excelentes, porque son perfectos. No, todo lo contrario. La Biblia dice que Moisés les dice: ustedes son escogidos por Dios, son un pueblo santo, son una nación santa, no porque ustedes se lo merecen, sino por la mera misericordia de Dios, por su soberanía, simplemente porque Él los amó. Así dice el versículo 8. No por su fidelidad, sino más bien por la fidelidad de Dios es que ustedes han sido escogidos. Moisés les habla, y les habla muy directamente. Les habla muy directamente al corazón de estas personas. Y entonces llegamos al versículo 9, donde Moisés usa para empezar la frase: conoce pues. ¿Qué quiere decir esa frase? Conoce pues. Podríamos decir que Moisés le está diciendo a aquel pueblo, para empezar, antes de referirse a la gran verdad bíblica que les va a decir, les dice: sepan, tomen en cuenta, sean conscientes, tengan siempre presente, recuerden y nunca olviden, tengan en su mente y en su corazón, adquieran conocimiento de. Todas estas cosas, hermanos, en las que Moisés, con solo esas dos palabras, le estaba queriendo decir a aquel pueblo. Voy a repetírselo. Él les estaba diciendo: sepan, tomen en cuenta, sean conscientes, tengan siempre presente, recuerde y nunca olviden, tengan en su mente y en su corazón, adquieran el conocimiento de. Sí, Moisés estaba a punto de enseñarles a estos hombres y mujeres, a este pueblo, estaba a punto de enseñarles algunas de las verdades bíblicas más grandes. Sobre todo, estaba a punto de enseñarles acerca de la gran fidelidad de Dios. Y les estaba diciendo: no pierdan su atención. Presten mucha atención. Sean conscientes. Adquieran el conocimiento que yo les voy a dar en este momento. Adquieran la enseñanza que yo estoy a punto de darles. Eso fue lo que Moisés, a través de estas dos frases, conoce pues, les estaba diciendo. Hermano, quiero decirle algo aquí. Con solo esas dos palabras, esa frase de dos palabras, quiero decirle lo siguiente. Cuando Dios quiere que aprendamos lo que dice su palabra, algún principio bíblico, algún mandato, alguna exhortación, algo que nos haga conocerlo a Él más, no podemos dejar que nada más nos quite nuestra atención. Eso fue lo que
Moisés le pidió al pueblo de Israel. Pongan atención, conozcan, adquieran esta enseñanza, tengan en su mente y en su corazón lo que yo les voy a decir. Eso era lo que Moisés le estaba diciendo a su pueblo. Hermano, cuando usted y yo recibimos la palabra de Dios y cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que prestar muchísima atención. Pero siguiendo adelante, la Biblia dice entonces, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Hermano, tal vez esta frase parece como redundante, ¿verdad que sí? Pero Moisés aquí está dándoles una gran enseñanza a cada una de las personas de aquel pueblo, del pueblo escogido por Dios. Él les dice, Jehová tu Dios es Dios. Si usted ve el capítulo 6, el versículo 4, Moisés le enseñó y le recalcó a su pueblo algo parecido y les dijo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, en este otro pasaje, Moisés les dice, nuestro Dios, en el versículo 9, es Dios. En el versículo 9 del capítulo 7, Moisés lo que le está diciendo es, nuestro Dios es el verdadero Dios, el único Dios, el soberano Dios, el poderoso Dios, el increíble Dios, el maravilloso Dios, el Dios creador, entre muchas otras cosas. Les estaba diciendo, solo hay uno. Sí, Jehová uno es. Y ese Jehová es el único y verdadero Dios. ¿Y saben? Moisés agrega algo en esta frase. Y dice, Jehová, tu Dios es Dios. Le estaba recordando al pueblo de Israel que Dios, el único y verdadero Dios, era su Dios. Que no debían de ir a buscar otros dioses, que no debían de ir a adorar otros dioses, porque el único y sabio Dios era el Dios de ellos. Hermanos, ese Dios de Israel, el único y sabio Dios verdadero, es también nuestro Dios el día de hoy. Sí, es el Dios de Israel, por supuesto que sí, y eso lo va a hacer siempre, porque Dios escogió a esa nación, a ese pueblo, y lo hizo por su soberanía. Pero qué maravilloso es que usted y yo, hermano y hermana, podamos decir que ese Dios, el único y sabio Dios, el verdadero Dios, es también nuestro Dios. Y como dice la Biblia, otra vez en el versículo 9, ese Dios es fiel. Ese Dios es fiel. Dice la Biblia, versículo 9, una vez más, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y hermanos, aquí llegamos al punto clave de este sermón. Moisés recalca el hecho de que Dios, nuestro Dios, su Dios, mi Dios, el Dios de Israel, es Dios fiel. Hermanos, eso sí que es una bendición. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es el mismo. La manera de hacer las cosas de Dios son las mismas de siempre. La manera de pensar de Dios es la misma de siempre. Sus pensamientos son los mismos de siempre. Sus promesas, escuche hermano esto, sus promesas
son fieles. Sus palabras no cambian, no fallan, son fieles. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo hace. ¿Sí? Si Él lo prometió, Él lo cumple y punto. Porque Dios no falla, hermanos. Él es fiel. Desde siempre le ha demostrado a los suyos que Él es fiel. ¿Sí? Siempre, durante todo el tiempo, Dios ha demostrado que Él es fiel a los suyos, que Él nunca falla y que nunca fallará. Hermanos, de no ser fiel Dios, de no ser fiel, dejaría de ser Dios. Porque uno de sus atributos, una de las cualidades de Dios es que Él es fiel. Y al dejar de serlo, dejaría de ser Dios. Pero eso es imposible. Hermanos, por su misma fidelidad, Dios mismo quería que su pueblo escogido y nosotros también supiéramos que Él nunca falla. Hermano, Dios usó a Moisés en aquel momento para decirle a su pueblo que Él no falla y que nunca fallará. Se lo dijo a su pueblo y nos lo dice a nosotros también. A pesar de que vinieran tiempos difíciles en el pueblo de Israel, a pesar de que vinieran momentos muy tristes, muy difíciles, momentos de incertidumbre, de flaqueza o inestabilidad humana, momentos de silencio, momentos de angustia o de necesidad, Dios a través de Moisés les estaba diciendo: yo nunca les voy a fallar, yo nunca les voy a fallar. Y sabe, hermano, y sabe, hermana, eso es lo que usted y yo tenemos que aferrarnos en esta tarde. Usted y yo tenemos que aferrarnos a este gran hecho bíblico, a esta verdad bíblica. Hermanos, Dios es fiel. Él nunca falla. Sí, ese Dios de Israel es nuestro Dios también. Y Él, que siempre ha sido fiel, siempre lo será. Sin importar las circunstancias de nuestra vida, hermanos, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo fiel. La Biblia dice, y vamos a leer todo este pasaje completo una vez más. Dice, versículo 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, bendito el nombre de Dios, que es fiel y que siempre será fiel, que nunca ha fallado y que nunca fallará. A través de la historia, hermanos, lo vemos su fidelidad. ¿Sabe? Dios ha tratado con el hombre y ha hecho pactos, según lo que leemos en ese versículo. Dios ha hecho pactos. Hizo pactos con hombres que en su soberanía Él escogió. Hizo pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con David. Y a pesar de que estos hombres fallaron, Dios permaneció fiel siempre, extendiendo y manteniendo también, como dice este versículo 9, su misericordia. Hermanos, qué maravilloso es saber que a pesar de nuestra humanidad o sin importar nuestra humanidad, sin importar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y sí, ¿sabe? Dios permanece fiel en cuanto a su pacto o su nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el pacto de la gracia.
Ese pacto que usted y yo hemos sido beneficiados, del cual nosotros hemos sido beneficiados. Y qué maravilloso, porque ese pacto es irrompible. Y Dios permanece fiel con ese pacto. No podemos, hermanos, dejar de dar gloria y honra a Dios por eso. Dios es igual de fiel a este pacto como lo fue con nosotros. Y es fiel en su misericordia, tal y como lo fue en el pasado. Hermanos, en la parte final de este versículo dice, otra vez vamos a leerlo. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Escucha esta parte, es importantísima. Dice: a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Escúcheme. Voy a terminar este mensaje con esto. Usted y yo tenemos que bendecir el nombre de Dios por su fidelidad, porque Él siempre es y siempre será fiel. Él nunca falla. Él nunca falla, hermanos, y nunca nos fallará. Pero usted quiere, hermano, hermana, aprovechar la fidelidad de Dios en su vida. ¿Sabe? Dios nos dice una cosa: amémoslo. Amémoslo de todo corazón. Sí, Él es fiel y siempre será fiel. Pero usted y yo debemos amarlo y guardar sus mandamientos. Usted y yo debemos de ser obedientes. No solamente demostrarle a Él que lo amamos con palabras lindas, sino que tenemos que demostrarle a Él con nuestra obediencia que le amamos y que estamos agradecidos por su fidelidad. Hermanos, Dios es fiel. Yo espero que usted lo diga en su corazón, ahí donde usted está. Dios es fiel. Usted y yo debemos aferrarnos a esta verdad bíblica. Usted y yo debemos de aferrarnos, sí, en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos de difíciles. Usted y yo debemos de aferrarnos a la fidelidad de Dios. Amémoslo. Guardemos sus mandamientos y aferrémonos a su fidelidad. Voy a pedirle que usted incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a tener una pequeña oración antes de terminar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Alabemos el nombre del Señor. Glorifiquémosle. Agradezcámosle por su fidelidad, porque Él siempre será fiel. Pero también, hermanos, dispongámonos delante de Él para amarle y obedecerle. Oremos en este momento. Señor, en este momento, Padre Celestial, nos dirigimos a usted para alabarle, para glorificarle, para exaltarle, Señor, por su fidelidad. Gracias, Dios, porque usted es fiel, porque usted nunca falla y nunca nos fallará. Gracias, Señor, por su fidelidad. Padre, le alabamos por esto. Pero Dios, también nos disponemos en sus manos para decirle, Señor, que aquí estamos, que queremos amarle a usted y que queremos obedecer sus mandamientos. Señor, ayúdanos a hacer esto. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles, porque usted es fiel. Gracias, Señor. Nos aferramos a esa verdad bíblica. Nos aferramos a ese atributo suyo, porque sabemos que usted nunca nos fallará. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Oramos,
Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que haya sido de gran bendición este mensaje. Y recuerde, Dios nunca falla. Esperamos que usted siga con nosotros en los demás cultos. Esperamos que usted siga participando de cada una de las actividades de nuestra iglesia. Muchísimas gracias. Que pase una feliz semana y que tenga muy buenas noches. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. De tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Dios le bendiga.